días. Vamos a orar, ¿ya? Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, eres santo y tú nos enseñas, Señor, a ser como tú. Te pedimos que podamos bendecirte con esta palabra, que podamos de verdad mostrar quién eres tú, Señor, y qué es lo que pretendes de nosotros. Señor, queremos conocerte más para tener intimidad cada día más profunda y saber realmente cómo eres tú para ser transformados a la misma imagen tuya. Señor, ven a estar con nosotros, ven a hablarnos, ven a bendecirnos, Señor, con tu palabra, que es poder de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hablábamos la semana pasada de perseverar, ¿no es cierto? Estamos hablando hace como 2 semanas de perseverar y perseverar hasta el fin. Y una de las maneras de perseverar y de poder hacer las cosas bien es seguir los consejos de Jesucristo. Cuando Él vino a la tierra, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. La palabra arrepentidos, nosotros como que la hemos dejado de lado. No nos arrepentimos de nuestros pecados, sino que los vamos guardando en una caja para cuando nos encontramos con el Señor o cuando venimos a la iglesia y le decimos: Señor, yo me arrepiento. Y ese arrepentimiento pobre no sirve para ser perdonado. Y por eso quiero que ustedes sepan que el arrepentimiento verdadero, el que predicaba Jesucristo, es la llave del reino. La manera de entrar al reino es arrepentimiento, es arrepentirse. Y en Lucas, Jesucristo decía: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces Jesucristo nos está diciendo que sin arrepentimiento vamos a perecer, todos, igualmente. Entonces, ¿cómo nos arrepentimos? ¿Cómo se hace el arrepentirse? Y yo creo que hay un serio problema en los cristianos, porque hemos relativizado tanto la palabra, la hemos ablandado tanto, que el arrepentimiento es un: perdona, Señor, porque pequé, porque hice mal, y nada más. Y arrepentimiento es mucho más que eso. Y quiero seguir leyendo. Cuando Jesucristo ascendió a los cielos, en Hechos 1, del 6 al 11, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en los cielos, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿por qué puse este pasaje? ¿Qué tiene que ver con el arrepentimiento? Cuando el Señor ascendió al cielo, ascendió en una nube, ¿no es cierto? Y 2 hombres, 2 varones, dice aquí, con vestiduras blancas, se supone que eran ángeles, le dijeron a los apóstoles que quedaron mirando hacia el cielo, a la gente que lo acompañó cuando Jesucristo ascendió, le dijeron:
varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces Jesucristo, pocos minutos antes había dicho, lo último que dice es que pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces a estos hombres le dicen, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Vayan y hagan lo que dice el Señor antes que Él vuelva, porque así como fue ascendido en una nube, dice, ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces vendrá en una nube Jesucristo. Entonces le dice, vayan y sean testigos. ¿Testigos de qué? De lo que Él predicaba, ¿cierto? El arrepentimiento. ¿Y nosotros qué predicamos hoy día? ¿Qué se predica en las iglesias hoy día? Que con el Señor vas a tener una vida buena, una vida santa, una vida mucho mejor, incluso económicamente mejor, y no hablamos de arrepentimiento, no le pedimos a la gente que se arrepientan de sus pecados. Y creemos que el no arrepentirse, si no se arrepiente no importa, total, dijiste una oración, recibiste al Señor y el Espíritu Santo viene a estar contigo, a morar contigo y ya estás listo. Y Jesucristo no nos dice eso, sean testigos de lo que yo fui. Y Él fue santo, ¿no es cierto? Fue santo, ¿no? Y predicó el arrepentimiento para que nosotros no hiciéramos más pecado. ¿Qué significa arrepentimiento? El arrepentimiento es sentir pesar por un pecado, por el pecado. No solo sentir pesar, aborrecer ese pecado. Que tu Espíritu Santo te hace aborrecer ese pecado y después viene un duelo de dolor por haber pecado. Porque el pecado significa muerte. Y por eso tú tienes que tener un duelo en tu corazón cada vez que pecas. No es llegar y decir, Señor, me arrepiento, y después a los 2 días haciendo el mismo pecado. Y después, Señor, te pido perdón, y a los 2 días, ese no es arrepentimiento. El arrepentimiento es aborrecer el pecado y no hacerlo nunca más. Porque tú te das cuenta que ese pecado te separa de Dios y es para muerte. En Romanos 2, del 3 al 5 dice, y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, está hablando del pecado, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, la bondad de Dios, la perseverancia de Dios, el amor de Dios sobre nosotros nos guía al arrepentimiento, no a seguir pecando. La gracia de Dios de ser perdonados nos guía al arrepentimiento, no a seguir pecando. Dice que te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, cuando nosotros nos endurecemos nuestro corazón, no nos arrepentimos. Y por eso seguimos pecando. Y seguimos pecando. ¿Y qué está pasando con esos pecados? Y esto es en Romanos, Nuevo Testamento. Estamos atesorando para ti mismo ira para el día de la ira. Cuando venga el día del juicio, la ira de Dios va a caer sobre los que no se arrepienten y no dejan de pecar. Y de la revelación del justo juicio de Dios, cuando venga el juicio de Dios. Entonces, es tan importante entender qué es lo que es arrepentimiento para dejar definitivamente el pecado. Entonces, ¿cómo nos arrepentimos? En Hebreos del 10 capítulo 10, del 19 al 25, dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, escuchen esto, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces yo quiero destacar aquí que nosotros entramos a la presencia de Dios. Cuando hemos pecado, también entramos a su presencia. ¿Y qué dice cómo debemos entrar? Por la sangre de Jesucristo, que nos limpia, ¿no es cierto? Y entramos a su presencia con un corazón sincero.
Entonces yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué necesitas un corazón sincero? Y sincero significa sincera, sin máscara. Realmente mostrando lo que somos, porque Él sabe quiénes somos y cómo somos. Cuando yo entro a esa presencia con un corazón sincero, el Señor lo que me está pidiendo no es que le cuente mi pecado, sino que yo me dé cuenta de mi pecado, porque Él lo sabe todo. Él sabe exactamente nuestra maldad, sabe exactamente cuánta culpa sentimos o cuánto arrepentimiento estamos sintiendo. Entonces yo le preguntaba, ¿por qué tenemos que ser sinceros si tú lo sabes todo? No entiendo por qué tenemos que ser sinceros. Y él decía, en respuesta a eso, yo sé el pecado, la magnitud de tu pecado. El problema es que tú no sabes y por eso no te arrepientes como debes arrepentirte. Y cuando nosotros no nos arrepentimos porque no entendemos la magnitud de nuestro pecado, es cuando nosotros volvemos a caer porque nos estamos arrepintiendo de la realidad de nuestra miseria. ¿Me están entendiendo? No captamos la realidad de nuestra miseria. Y por eso necesitamos el Espíritu Santo. Cuando nosotros no nos damos cuenta de nuestro pecado y si seguimos pecando es porque no nos hemos dado cuenta de la magnitud y el daño que estamos haciendo, no solo a nosotros mismos, sino que a los que nos rodean y sobre todo al Señor. Porque nos estamos muriendo y no nos damos cuenta, estamos tan anestesiados que no nos damos cuenta de la magnitud de nuestro pecado. Y por eso voy a leer en Mateo, cuando Jesucristo habla, Mateo 11:25, voy a leer, ¿ya? Si quieren vayan a la Biblia. Quédense de lo sincero, cómo debemos arrepentirnos. Aquí dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces yo quiero rescatar en esta frase, que en el 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Para poder realmente arrepentirse, tenemos que aprender de Él. ¿Por qué? Porque cuando yo soy manso, me dejo guiar por el Espíritu Santo en todas mis áreas de mi vida. Cuando yo me dejo guiar por el Espíritu Santo me puede demostrar la real magnitud de mis pecados. Y cuando yo soy humilde, soy sensible a la voz del Señor. La humildad me permite ser sensible a los demás, y no solo a los demás, sino que sobre todo al Señor. Cuando yo soy orgulloso y creo que yo puedo hacer las cosas, el Señor no me va a hablar, porque tú no estás escuchando su voz, sino que estás escuchando la tuya, porque tú eres orgulloso de ti mismo. Y no vas a obedecer, entonces no vas a ser manso, y el Señor no pierde el tiempo con la gente que no es mansa y humilde. Por eso Jesucristo dice, aprendan de mí. Es una de las pocas cosas que dice Jesucristo, que son fundamentales. Está aquí en una frasecita, pero es fundamental. Si tú no eres humilde, no vas a escuchar la voz del Señor, porque no estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. La humildad es entender que yo dependo de Dios para todo lo que yo hago, para respirar, para vivir, para hacer todo lo que yo hago, lo que yo diga y lo que yo piense, tengo que depender de Dios. Y eso es humildad, hermanos míos. Lo demás es verso, eso es verso. Si tú haces cualquier cosa fuera de la voluntad del Señor o sin la ayuda del Señor, eres orgulloso y el Señor no está contigo, no puede, porque tú no lo escuchas. Y cuando nosotros somos orgullosos, no solo no escuchamos al Señor, sino que no vemos el dolor de las personas. Entonces, estamos tan ensimismados
que podemos destruir a los más queridos nuestros y no lo vemos. Y el Señor nos puede estar hablando y no lo escuchamos. Es tan importante la humildad y la mansedumbre, porque Dios no te va a forzar, Dios no te va a amansar a la fuerza. Por eso nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Quién obligó al Señor a hacer lo que hizo? Al Señor Jesucristo. Él se dejó guiar por su Padre a través del Espíritu Santo en todo. Y Él decía, nada de lo que yo hago está en mí, es lo que veo hacer mi Padre. Esa es humildad. Y así tenemos que ser nosotros. Y nosotros queremos escuchar la voz de Dios y no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. No la vamos a escuchar. Por eso que la gente no la escucha. Dios nos está hablando constantemente. Pero ¿a quién le habla? Al que está dispuesto a escuchar y al que es manso. Porque si tú no eres manso y no te dejas guiar por Dios, tarde o temprano te vas a arrancar con los tarros. Y Dios no te va a dar poder a una persona que se va a arrancar con lo que quiere hacer, a su propia voluntad. No lo va a hacer, no lo va a entregar. Así que si ustedes no escuchan la voz de Dios, no escuchan al Espíritu Santo, es porque son orgullosos y no son mansos. Por eso que Jesucristo escuchaba al Padre claramente, a través de su Espíritu Santo. Porque Él se hizo hombre igual que nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia con Él? Estas dos palabritas nada más. Y así nosotros podemos arrepentirnos, porque yo voy a escuchar realmente la magnitud de mi pecado. Y voy a ser manso y voy a dejarme guiar y voy a abandonar el pecado definitivamente. Y por eso dice la palabra en Juan 16, del 7 al 11, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, está hablando de Jesucristo, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Por qué tú no estás convencido de pecado? ¿Por qué sigues pecando? ¿Por qué seguimos pecando? Si el Espíritu Santo nos convence de pecado. ¿Y para qué? ¿Qué significa eso? Para que nos arrepentamos realmente y vivamos ese duelo de muerte para no cometer más ese pecado. Porque no queremos morir, o ustedes quieren morir espiritualmente. Pero si siguen pecando van a estar muertos. Así dice la palabra. Están muertos de sus delitos y pecados, dice la palabra. Y están juntando ira para el día del juicio. Dice, y vendrá el Espíritu Santo y nos convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces dice, de pecado porque no creéis en mí. ¿Qué tiene que ver creer en Jesucristo y no arrepentirse del pecado? Porque Él nos convence de pecado para que nos arrepentamos. O sea, por eso predicaba el arrepentimiento de Jesucristo. ¿Qué tiene que ver? Que dice aquí, de pecado por cuanto no creen en mí. Cuando yo creo en Jesucristo de verdad, y yo creo que Jesucristo me envió a mí como Él fue enviado, yo tengo el Espíritu Santo. Y Él me convence de pecado. Por eso que dice, si tú no crees en mí, no tienes el Espíritu Santo. El que no cree en el Hijo, no tiene el Espíritu Santo. Menos les va a hablar, si no creen en Jesucristo. Y si no quieren ser como Él. De justicia porque voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. De justicia porque voy al Padre, o sea, Él va a estar con Él y Él va a hacer la justicia. Y no me veréis más hasta cuando Él venga, ¿no es cierto?, en su nube. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, Satanás ya no tiene nada que ver con nosotros, con los hijos verdaderos de Dios. Y si tiene que ver contigo es porque tú le estás dando
cabida en tu orgullo y en tu pecado. Porque tú estás desobedeciendo, nada más que por eso. Puedes seguir contigo. Y ten cuidado con eso, porque el enemigo te va a destruir. Si tú no sueltas el pecado, si tú no te arrepientes de verdad. Ahora vamos a tomar la Santa Cena. Tenemos que llegar con un corazón arrepentido, con un corazón limpio. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí está la confesión del pecado, pero la confesión del verdadero pecado con arrepentimiento, con dolor. Por eso tenemos que entender cuál es nuestro pecado y el daño que estamos haciendo a nosotros mismos y al Señor. Así que por favor, escuchen al Espíritu Santo. ¿Y por qué estoy diciendo que ustedes están como, pero ¿de qué está hablando? Ustedes no escuchan al Espíritu Santo, la mayoría de ustedes no lo escuchan. Yo sé que no lo escuchan. Y eso es grave. Es grave. Porque no están siendo ni mansos ni humildes. No están siendo guiados por el Espíritu Santo y el enemigo se las va a dar. Ya los tiene. Mientras ustedes no escuchen al Espíritu Santo, los tiene. El único que puede vencer al demonio, a Satanás, como dice aquí, es el Señor, a través de su Espíritu Santo. Entonces, si ustedes no están escuchando al Espíritu Santo, están perdidos. Por eso le estoy diciendo y le estoy insistiendo en esto, arrepiéntanse. Y sean humildes y mansos para que el Señor pueda sacarlos de donde están. Para que esto que dice aquí, que el príncipe de este mundo ya está juzgado, sea verdad en vuestras vidas. Y no parezca que Satanás siga venciendo sobre vuestras vidas. Todavía los tiene atrapados. En miseria, en pecado. Y parece que Él mandara a este mundo. Y por eso parece que Él mandara en este mundo, porque la maldad ha crecido. Y cada vez más porque no hay gente humilde y mansa que esté dispuesta a hacer la pega del Señor Jesucristo que nos dejó. A tomar la herencia verdadera que Él nos dejó. Y ser poderosos en el Señor. Como Dios nos manda a hacer. Vayan como yo los envío, como yo fui enviado, con el poder de Dios. Pero es con humildad y mansedumbre, hermanos míos. Muchos de ustedes a lo mejor han hecho milagros, a lo mejor han bendecido a otros, pero después lo andan contando con orgullo, y eso no sirve. Tienen que ser humildes, porque todo lo que hace, todo lo que pasa alrededor de ustedes y todo lo que puede hacer bueno de ustedes viene del Señor. No es nada nuestro. Es el Señor en nosotros. Voy a leer Romanos, para terminar, 6, capítulo 6, del 15 al 23. Créanme, es fundamental escuchar al Señor, poder oír la voz del Señor, y la sensibilidad es con humildad. Esa es la llave para escuchar al Señor, humildad, entender que lo necesitamos para todo, para cuando tú vendes, cuando tú compras, cuando tú estudias, lo que sea, necesitas al Señor. Ustedes como seres humanos tienen techo, con el Señor no tienen techo. Entonces es ser inteligente, ser humilde para que el Señor nos ayude en todo lo que hacemos, en todo lo que emprendemos. ¿Y saben quiénes son los que tienen más problemas en esto? Los que son exitosos en el mundo. Les cuesta soltar el ego, el propio yo. Siéntanse incapaces para que sean realmente capaces. Siéntanse ignorantes para que sean realmente sabios. Por favor, háganlo. Es muy fácil. No se crean nada porque no son nada al lado del Señor. Sin Él no hacemos nada. Así dice el Señor Jesucristo. Sin mí nada pueden hacer. Y es nada. Y entiéndanlo para que no sigan pegándose cabezazos. Para que puedan abandonar el pecado y sean humildes y mansos y puedan ser guiados por Dios a la voluntad que Él tiene para ustedes, que es un
Camino lindo, hermoso, estrecho, pero es el mejor camino que puedan tomar ustedes, ser guiados por Él. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Aquí está, si tú pecas, estás muriendo espiritualmente. Y esta muerte, a veces si seguimos y seguimos pecando, ¿no es cierto? Como en Hebreos dice, el que practica el pecado no le espera otra cosa que un horrendo hervor de fuego. O sea, se van a ir al infierno. Entonces, por eso es que tenemos que vivir. Si yo peco, tengo que vivir un duelo porque estoy muriendo. No debo dejarme morir. Si yo participé de la muerte de Jesucristo y resucitó Jesucristo y yo resucito con Él, no es para muerte, no es para seguir pecando. Por eso tenemos que arrepentirnos, porque es la única manera de darnos cuenta de la magnitud del daño que nos estamos haciendo y poder dejar definitivamente esa vida. Dice que cuando morimos con el Señor, el cuerpo del pecado es destruido en la cruz para no seguir pecando más. Entonces dice que si nos sometemos, ¿a qué nos obedecemos? De ese somos esclavos. Si ustedes sigan pecando, no digan que son cristianos porque son esclavos de Satanás todavía. De ese son, y ¿saben qué? Y cambian así. De un día para otro son diferentes. Pecan y al otro día son diferentes. Ya no están en santidad, ya están otra vez en las garras del enemigo y son esclavos de él. Por eso piensen bien, analícense, no sean tan anestesiados. Entonces, siempre el corazón de uno es muy bonito. Siempre tiene atenuantes para los pecados que hacen. No pongan atenuantes, porque cuando se presenten al Señor, el Señor les va a decir, ¿por qué pecaste? Es que no sirve. ¿Por qué tú pecaste en contra mía? No va a haber atenuantes. Y así tenemos que enfrentarnos con el Señor ahora, cuando vamos a su presencia. Esa es la manera de presentarnos y no justificarnos para nuestra miseria. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y liberados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Yo no sé si ustedes leen esto como debe leerse. Aquí está hablando, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Cuando ustedes pecan son inmundos al Señor. Somos inmundos, hediondos, de verdad. Los demonios huelen, porque cuando tú pecas entran demonios en ti y hueles, eres inmundo. Y tú vas al Señor inmundo. Ese es el pecado, no es menos que eso. Y estamos anestesiados, ya no sentimos nuestro olor, si el hediondo no se huele. Entonces basta de eso, basta. Hay inmundicia en ustedes, y el Señor la ve. ¿Y cómo sale esa inmundicia? Con arrepentimiento y con el perdón, pero un arrepentimiento verdadero, genuino. Dios sabe cuando tú te estás arrepintiendo de verdad. Por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Ustedes se avergüenzan cuando pecan? ¿Van al Señor con vergüenza? Señor, otra vez. No se trata de no ir al Señor, ¿eh? Eso es una mentira. O sea, ¿para qué voy a ir de nuevo si voy a pecar? No, pues. Tienes que ir y pasar la vergüenza. Y sentirte mal, de verdad, para dejar el pecado.
Porque el fin de ellas es muerte, hermanos míos, es muerte espiritual. No jueguen con el Señor. El Señor los suelta y ustedes no van a poder volver a Él. No van a poder superar el pecado. No estiren más el hilo, se va a cortar. ¿Ustedes creen que después me puedo arrepentir? Ya lo paso bien, peco y hago lo que quiero y después me arrepiento. ¿Y si el Señor te suelta? ¿Tú sabes cómo el demonio te va a tomar y te va a esclavizar? Y no vas a poder soltarte nunca más. No depende de nosotros, depende de Dios, de su misericordia. Y si siguen ustedes aquí, es por misericordia. Si yo sigo aquí, es por misericordia del Señor, pero no podemos seguir jugando con Él. Jóvenes que creen que pueden seguir hasta, bueno, después me arrepiento, o si estoy a punto de morir, me arrepiento. Eso no va a pasar. Con el Señor no se juega, Él sabe todo. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Sin santificación no hay vida eterna. Si ustedes no se arrepienten de sus pecados y no abandonan el pecado definitivamente, esto que estoy leyendo aquí, que lo hemos leído muchas veces, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, sin santificación no hay vida eterna con el Señor. Hay vida eterna en el infierno, Entonces, paremos, arrepintámonos de verdad. Pidámosle al Señor, al Espíritu Santo. Pero para eso tenemos que botar el orgullo. El orgullo, hermanos míos, no permite la sensibilidad hacia nadie. No te importa la gente, el orgullo te importa solamente tú. No te importan las almas, no te aflige nada. Entonces una persona narcisista, solo piensas en ti. Y puedes destruir a tu familia y no te das ni cuenta que lo estás haciendo. Así que renuncien para partir, para poder arrepentirse, renuncien al orgullo. Y renuncien a la rebelión que no nos permite ser mansos en contra de Dios. Y esa es la llave para entrar, para ser santo, como dice aquí, y entrar a la vida eterna, al reino de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Aquí está de nuevo, muerte. Ustedes no pueden seguir muertos. Y si están muertos, no escuchan la palabra de Dios. No escuchan al Espíritu Santo cuando les advierte cosas. Y menos pueden ayudar a la gente, porque no se dan cuenta cuando la gente está perdida o no está perdida. No se dan cuenta. La pueden tener aquí en la nariz y no se dan cuenta que esa persona está muerta. El Señor te dice, esa persona está muerta. Te dice exactamente cómo está espiritualmente la otra persona. A mí me basta mirar a la gente o pasar un tiempo con ella para saber dónde está espiritualmente. Y así podemos ayudarla, ¿o no? Porque si yo no sé que está mal espiritualmente, ¿cómo la ayudo? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es, hermanos míos. La dádiva del pecado es muerte. Si ustedes están pecando, están muertos. Están muertos. No están vivos. Y la dádiva dice después, ¿de qué? ¿Pueden leerlo? Léanlo y aprendan. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? ¿En quién? ¿Cómo? ¿Por qué dice en? ¿Qué significa en? Esto, dentro de Cristo. Estamos en Cristo, dentro de Él. Él está en nosotros. Esa es la vida eterna, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Entonces,
antes de, cortita esta predica, antes de recibir, ¿no es cierto?, la Santa Cena, vamos a arrepentirnos y vamos a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos hable de arrepentimiento. ¿De qué tenemos que arrepentirnos y cuál es nuestro real pecado? Y vamos a hacer un ejercicio esta semana, no va a ser hoy día nomás. Cuando ustedes vayan a pasar su tiempo a solas, que yo supongo que todos lo están pasando, porque estoy predicando hace 9 años y muchos de ustedes llevan bastantes años, todos están pasando tiempo a solas con Dios. Van a pedirle: Señor, muéstrame realmente cuán grande es mi pecado. Van a pedírselo hasta que el Señor los convenza de pecado, realmente les muestre lo grave que son sus pecados, para que puedan abandonarlo. Amén. Entonces vamos a pedirle al Señor ahora, pero esto va a ser constante. Van a pedirle hasta que se puedan arrepentir de cada uno de sus pecados. Y créanme, va a haber libertad, porque solamente en el arrepentimiento hay perdón. Si el Señor ve que tú pasas por encima y tomas livianamente tu pecado, Él no te puede perdonar y vas a tener que llegar arriba a dar explicaciones, pero ya arriba ya no se puede arrepentir uno. Vas a dar explicaciones y te van a echar al infierno. Así que arrepiéntate acá para poder ser perdonado y llegar sin deuda a la presencia de Dios. Amén. Y entonces vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable. Vamos a renunciar a nuestro orgullo, a nuestra rebelión, para que no haya más en nosotros, ¿no es cierto?, una muralla, la cual no nos permite escuchar al Señor y no nos permite abandonar el pecado. Porque ahí nos ataca el enemigo, ahí nos ataca, en la humildad. No nos deja ser humildes, no nos deja ser mansos. Y crean, es la única manera de escuchar al Señor. Porque el Señor no pierde el tiempo, escuchen bien, hablándole a personas que no lo van a escuchar, que no van a hacer su voluntad. Y no tampoco va a tratar de guiar a una persona que no va a ser mansa en todas sus áreas. No en algunas, en todas sus áreas. El Señor no pierde el tiempo, ni pierde palabra. Porque a veces dice la gente: pero a mí no me habla. No te habla porque tú no quieres escucharlo, quieres hacer tu voluntad. Y quieres que el Señor te confirme tu miseria. Y el Señor no va a confirmar tu miseria. Ya, vamos a orar entonces. Por favor, cierre los ojos, que va a venir el Señor esta noche. Señor, trae arrepentimiento, verdadero arrepentimiento. Espíritu Santo, muestra la miseria de tu pueblo. Muéstrale a cada uno, para que puedan abandonar definitivamente el pecado, Señor. Ven, Señor, con tu presencia. Ven, Señor. Trae, Espíritu Santo, arrepentimiento. Y prepara nuestros corazones para recibir tu sacrificio, en el nombre de Jesucristo. Bueno, ven, Señor. Saca toda miseria, Señor. Todo lo que está impidiendo que tu pueblo se arrepienta. Todo orgullo y toda rebelión en contra tuya, Señor, sácala ahora, en el nombre de Jesucristo. Ven, Señor, ven con tu presencia. Renuncien al orgullo, que no les permite escuchar la voz de Dios. No les permite ser sensibles al dolor de los demás. Solo escuchan su dolor, su propio dolor, y creen que son los únicos que están sufriendo. Señor, yo te pido que tú toques los corazones, Señor, y muestres a cada uno de qué se tienen que arrepentir, de la magnitud de los pecados que están cometiendo, Señor, para que se puedan arrepentir de verdad y puedan ser perdonados por ti y puedan ser liberados del pecado, definitivamente, Señor, para que puedan vivir en santidad. En el nombre de Jesucristo te pido, Señor.